Hola, soy Sebastián Fuentes y este es mi video para la entrega del taller 3 de Estadística Computacional. En este taller nos pidieron que analizáramos distintos casos en un juego de piedra, papel y tijera donde el ganador de cada ronda iba a ganar distintos montos de dinero. En la primera pregunta nos pedían que calculáramos la probabilidad de ganar estos distintos montos de dinero. En nuestro código lo implementamos de la siguiente manera, donde elegíamos movimientos al azar para cada uno de los jugadores y luego íbamos guardando el resultado de cada ronda. Podemos ver en el gráfico que en promedio es más probable que ganemos 0 después de cada ronda más que las otras demás, porque la probabilidad de ganar en total es un tercio y tenemos tres formas de ganar, y estas tres también se dividen de manera equitativa entre ellas esa probabilidad. Es decir, que ganar con un tipo específico de movimiento va a tener un noveno de probabilidad, y lo mismo ocurre para perder con un tipo específico de movimiento. El valor esperado lo calculamos como la suma ponderada de el valor de x por la probabilidad de x. De la siguiente manera lo hicimos en código y nos dio que es menos 13. Pero este es un número muy pequeño comparado a los valores que podríamos obtener, que eran de 1000, 3000 y 5000. Así que podríamos decir que lo podríamos aproximar a cero, ya que además realizamos 100.000 casos de prueba. Teóricamente lo calculamos de la siguiente manera: la probabilidad de que ocurra por las veces que ocurre. Es decir, que la probabilidad de que x sea 0 va a ser un noveno 3 veces, así que un tercio, y que la probabilidad de todas las demás va a ser un noveno. Luego calculamos la sumatoria ponderada y nos da que el resultado es 0. Si aproximamos este número pequeño a 0, podemos decir que el número experimental y el teórico es el mismo. Luego nos pidieron que calculáramos si es que la probabilidad cambiaba en algo el valor esperado si es que jugábamos contra 10 adversarios al mismo tiempo. Para esto simplemente hicimos 1000 simulaciones donde lanzábamos 10 lanzamientos para simular a los 10 adversarios, y vemos que las probabilidades son la misma y por lo tanto el valor esperado se mantiene igual. Es decir, que el valor esperado de x es el mismo que el valor esperado de 10x 0. En la siguiente nos piden que determinemos el valor esperado de cuánto vamos a ganar o perder luego de 10 rondas. Para esto lo realizamos de una manera similar, anotando cuánto ganábamos luego de 10 rondas, y realizamos 50.000 simulaciones de estas 10 rondas. Aquí vemos nuestro gráfico que muestra que la moda va a estar en 0, ya que este es el valor esperado total de toda la función. Luego vamos a calcular el valor esperado de la misma manera que antes, y la varianza con la diferencia entre z y el valor esperado de z al cuadrado por la probabilidad de z. El valor esperado de nuevo nos dio un número pequeño que podríamos aproximar a 0, y la desviación estándar es más o menos 9000. Así que si es que obtenemos resultados distintos, estos debieran estar separados más o menos por 9000. Con esto también podemos decir que el valor de z es el mismo que el de 10x, porque el valor esperado de z nos dio de nuevo aproximadamente 0, y el valor esperado de x también era aproximadamente 0, o teóricamente 0. Para la siguiente actividad nos preguntarán por la probabilidad de cuántos empates íbamos a tener luego de jugar 10 rondas consecutivas.
Para esto lo representamos como un binomial de 10 sobre t, ya que nos interesa el número de veces que empatamos en un total de 10 rondas. Vemos que va a ser 10 sobre t por 1/3 a la t, que es el número de veces que vamos a empatar, por 2/3 a la 10 menos t, que sería la cantidad de turnos que no empatamos. Vemos que las probabilidades serían las siguientes. Y cada vez que nos acercamos más al 10, la probabilidad es mucho más baja. Realizamos la función de la siguiente manera, donde solo nos importan los resultados en los que empatamos y en los que no empatamos no nos interesa. Podemos ver que estas son las probabilidades que nos dio experimentalmente, que corresponden bastante bien con las teóricas, donde en promedio vamos a empatar 3 veces en total. Calculamos el valor esperado y la varianza, que nos da que el valor esperado es 3,3, es decir, 33% de 10. La variación y la desviación nos dicen que generalmente vamos a empatar una o dos veces más dependiendo de cuántas veces realizamos el experimento. En el siguiente experimento nos dicen que vamos a continuar jugando hasta que superemos las 5 derrotas. Para esto de nuevo lo representamos como un binomial de s sobre 5, ya que nos interesa saber cuándo es que perdemos 5 veces en un número total de rondas s. Entonces vamos a decir que va a ser s sobre 5 por 1/3, la probabilidad de que perdamos, a la 5, que es el número total de veces que queremos perder, y luego eso lo multiplicamos por 2/3 a la s menos 5. 2/3 la probabilidad de que no perdamos, y s menos 5 la cantidad de turnos en los que no perdimos. Para esto luego realizamos la función de probabilidad acumulada hasta que llegáramos aproximadamente al 100% de los casos mediante la siguiente función. Nuestro código solo le importan las veces que perdimos, y esas son las veces que va anotando. Es decir, va a realizar 50.000 simulaciones, donde va a contar cuántas rondas se demoró en perder 5 veces. Vemos que aproximadamente tiene el 100% de las probabilidades de los casos, y que la ronda más alta a la que llegó fue 58. Aquí podemos ver el gráfico y vemos que aproximadamente nos vamos a demorar entre una decena y media, o un poco más o un poco menos, en perder los 5 turnos. Y luego, cada vez que nos alejamos más de esto, la probabilidad se hace cada vez más pequeña. Aquí tenemos el gráfico de la función escalonada de la distribución acumulativa de la probabilidad. Al evaluar experimentalmente esto, nos dimos cuenta de que generalmente nos superamos los 60, 70 rondas en total para haber perdido 5 veces. Más allá de 50 es extremadamente raro que ocurra. El valor esperado, la varianza y la desviación las calculamos como siempre, y el valor esperado nos dio que era 18. Es decir que en promedio nos vamos a demorar 18 rondas en haber perdido 5 veces o más. Es decir, 5 veces. En promedio debiéramos perder 5 veces luego de 15 rondas, más o menos, ya que la probabilidad de perder es 1/3. Y 1/3
para que se repitan 5 veces un tercio es más o menos 15. Vemos que la desviación es más o menos de 5 o 6, así que no nos debiéramos alejar tanto de la moda para perder 5 veces o más. En el caso número 5 jugaremos con nuestro adversario hasta que uno de nosotros dos exceda los 10.000 pesos de ganancia. Aquí dijimos que el recorrido va de 3 a infinito, ya que 3 es el número mínimo de rondas para ganar más de 10.000 pesos. Realizamos las simulaciones más o menos igual que en las anteriores y sacamos los gráficos más o menos igual. Aquí vemos que que el número máximo de rondas que nos demoramos en que alguien ganara más de 10.000 pesos fueron 92 rondas y que abarcamos aproximadamente el 100% de los casos. Aquí nos damos cuenta que el gráfico que nos da es bastante curioso, ya que nos dice que es más probable ganar más de 10.000 pesos luego de un número impar de rondas que en uno par. Este número de aquí, si no me equivoco, debiera ser 5 o 3, uno de los dos. En el escalonado vemos más o menos lo mismo, que en los valores impares los escalones son más altos que en los escalones pares. El valor esperado es que sea aproximadamente 21 rondas, la varianza nos dio 92 y la desviación nos dio aproximadamente 9 o 10. En el siguiente caso nos dicen que nuestro adversario mantiene la estrategia al azar básica del juego y nosotros tenemos que proponer una estrategia que le gane, que nosotros podamos decir que gane más luego de 10 rondas consecutivas. La estrategia que proponemos la sacamos de la Asociación Internacional de Piedra, Papel y Tijeras. Aquí está el link si es que les interesa, y esto según ellos es la mejor estrategia posible. Realizamos las simulaciones y vemos que en promedio se gana 3 veces, que es básicamente lo mismo que teníamos antes. El valor esperado de esto sigue siendo 33%, ya que no podemos ganarle al valor teórico contra una estrategia al azar. No importa cuál sea nuestra estrategia, no podemos ganarle a una estrategia al azar. Esta estrategia no es más efectiva, ya que fue una estrategia basada por psicología humana, que no va a hacer efecto contra una máquina que siempre lanza algo al azar. Entonces, si es que pudiéramos mejorar este 33% de victoria, es porque podemos adivinar una estrategia totalmente al azar y entonces podríamos simplemente siempre lanzar la jugada que le gana al adversario. Para la actividad opcional implementamos En la actividad opcional nos dicen que ahora nuestro adversario va a tener un 50% de probabilidad de repetir el movimiento con el que nos ganó en la ronda anterior. En la parte 1 nos dicen cuál va a ser la probabilidad de que nosotros ganemos o perdamos luego de 50 rondas si es que nosotros nos mantenemos con la estrategia básica. Y vemos que se mantiene más o menos igual, con un 90 para cada probabilidad de que ganemos, un 90 para cada probabilidad que perdamos y un tercio para que nosotros empatemos. Ahora para la parte 2 nos piden una nueva estrategia que nos permita mejorar nuestro desempeño contra la nueva estrategia de nuestro enemigo. Como ahora podemos estar un poco más seguros de que va a repetir la jugada con la que nos ganó anteriormente, podemos establecer una estrategia que gane en promedio más que la normal, que la estrategia básica de todo al azar. Ahora podemos decir que si nuestro enemigo nos ganó
la ronda anterior con cierto movimiento, va a haber un 50% de probabilidad de que en la siguiente ronda vuelva a lanzar ese movimiento. Entonces la probabilidad de que lance un movimiento en específico es mayor que cualquiera de que las otras dos juntas, porque vamos a tener 50% para un solo movimiento y luego 25% para cualquiera de los otros dos. Así, con esta estrategia de que debiéramos lanzar lo que le gana a lo que nos ganó en la ronda anterior, vemos que nuestro desempeño claramente sube un poco. No mucho, pero lo suficiente para decir que es una estrategia válida y que nos va a mejorar nuestro desempeño.